Shalom a todos, sí, aquí estamos. Que Dios les bendiga. Eh, Doy gracias a Dios por el mérito que me da de poder compartir con todos ustedes una porción del mensaje. Agradecido con Dios por todo lo que nos da, nos ha cuidado, nos ha protegido el Señor. Y agradecer también a nuestro pastor José, junto a su esposa, ¿cierto? Que nos da la posibilidad de poder estar eh, hablando un poco de las cosas de Dios. Y espero yo en el Señor que sea de mucho crecimiento para todos nosotros, que sean palabras de fe, que sean palabras que nos llenen el espíritu, que sean palabras que nos hagan crecer, que sean palabras que nos hagan, ¿cierto?, ser mejores personas, ¿cierto? Y crecer en el entendimiento de Dios, aprender, así como todos los días el Señor nos está enseñando cosas a través de la rutina diaria en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿cierto? A través de la palabra y creciendo. Así que las más ricas bendiciones para todos los que se conectan en el refugio y una bendición de Dios para todos ustedes. Que Dios les dé mucha paz en estos tiempos medios turbios, medios extraños, pero bueno, son los tiempos que Dios estableció y nosotros solamente decimos gracias a Dios porque todo lo que tú haces, Dios es bueno. Vamos a compartir una hermosa palabra que nació de una conversación con mi esposa acerca de Pesaj, de la Pascua. Vamos a hablar un poco de eso porque hay unas promesas muy bonitas y siempre es bonito hablar de las festividades de Dios, de las fiestas de Dios, las 7 fiestas que Dios estableció para su pueblo, ¿cierto? Yo siempre las veo las festividades como estaciones de servicio donde uno recarga energía, ¿cierto? Para continuar el año, ¿cierto? Y poder ir creciendo. Cada una de las festividades de Dios tiene un significado, una importancia para nosotros, para ir creciendo, para ir avanzando en estos escalones espirituales y poder llegar a ser, ¿cierto? Santificarnos lo más que podamos antes de ir a la presencia de Dios. Por eso, hermano, que Dios nos ayude mucho, que Dios nos dé mucha fortaleza. Y vamos a leer el Shemot del Éxodo, que en hebreo significa en el desierto. Vamos a hablar de unas promesas que el Señor nos dio en Pesaj, en la Pascua, que nosotros sabemos que en nuestra vida tienen que cumplirse sí o sí. Y de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de algunas cosas, ¿cierto? Podemos hablar mucho, pero vamos a hablar un poquito de Pesaj, de la Pascua, que este año cae en marzo, no sé la fecha exacta, pero nuestro pastor nos puede ayudar ahí con la fecha. Bien, vamos a leer en Éxodo capítulo 6. Ahí va a estar la palabra del Señor en el versículo 6 y 7. Ahí vamos a leer y en el nombre del Señor vamos a conversar. Que Dios les bendiga y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Que Dios les bendiga mucho. Hay unas cosas, unas promesas que Dios nos hace en estos dos versículos que en nosotros, en nuestra vida, se cumplen cuando nosotros optamos, ¿cierto?, por seguir a Dios. Optamos por el camino de la santidad, de la justicia, por seguir a este Dios que para nosotros es un Dios tan grande, ¿ah? Dios tan tremendo en lo que Él nos quiere enseñar. El Señor es tan misericordioso en lo que Él nos ayuda, porque ciertamente nosotros no somos merecedores de la ayuda de Dios, pero Él nos creó a su imagen, como conversábamos anteriormente, a su imagen y semejanza, ¿se da cuenta? Él nos amó de tal manera a todos nosotros, sin excepción, a todas las criaturas por igual, Dios las amó. Y a todas las criaturas el Señor les da la oportunidad de que se arrepientan. ¿Ah? De ahí parte todo, del arrepentimiento, de que nosotros nos arrepintamos. Y ahí el Señor, cuando nace de nuestro corazón, ahora el Señor se empieza a involucrar en nuestra vida y empieza a guiarnos por el camino de la justicia, de la santidad. ¿Se da cuenta?
¿Qué es lo importante? Aquí se resaltan, en estos dos versículos, se resaltan unos verbos que son muy importantes para nosotros en nuestra vida. Miren, primero, el Señor dice que Él nos librará. ¿Se da cuenta? Después el Señor nos rescatará. Después dice que Él nos va a redimir. Y finalmente, que Él nos va a tomar. Miren, esos dos versículos están esos verbos que son para nosotros unas promesas que esperamos en el Señor que día a día se vayan cumpliendo en nuestra vida. Que Dios nos bendiga mucho. ¿Por qué razón el Señor rescató al pueblo? Primero que todo, recuerde siempre que mientras no haya arrepentimiento de parte de nosotros, es muy difícil que el Señor se pueda allegar. Cuando uno empieza a analizar la historia de Israel, el pueblo cayó, ¿cierto?, de mano en los egipcios por una cantidad de años, ¿verdad? ¿Y cuándo le apareció Dios? ¿Se acuerda que unos versículos más atrás, unos capítulos más atrás, dice que Dios oyó los gemidos de su pueblo? ¿Qué significa eso entonces? ¿Que el pueblo antes no oraba? Seguramente no, porque si hubiesen orado antes, Jehová también los hubiese escuchado. Entonces, ¿por qué estuvieron en este éxodo? Porque no oraron, no clamaron. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel se empezó a contaminar con los egipcios. Era tanta la esclavitud, era tanta el servicio que ellos hacían por los egipcios, que en algún momento ellos se olvidaron de algunas cosas. Pero hay algo que no cambiaron los israelitas. Primero su nombre, no, ninguno cambió su nombre, siguieron con lo que su padre Abraham les había enseñado, ¿cierto? Y siguieron a escondidas con lo que habían tomado, ¿cierto?, de sus patriarcas, Abraham, Isaac. ¿Se da cuenta? Y Jacob. ¿Se da cuenta? Ellos siguieron con eso. Pero era tanta la idolatría, era tanta la maldad que había en Egipto, que en algún momento ellos empezaron a olvidar algunas cosas. ¿Se da cuenta? Entonces cuando ellos se acordaron, ellos clamaron y Dios lo oyó de los cielos. Oyó el clamor, llamó a Moisés, ¿cierto? Y a través de él, ¿cierto? A través de Moisés, el Señor, ¿cierto?, estableció todo un plan para liberar al pueblo. Ojo, Moisés no liberó solo al pueblo lo liberó Jehová mismo. ¿Ah? ¿Por qué razón? En la última plaga de los primogénitos dice la palabra que Jehová mismo, mire, Él los libró y los sacó. ¿Se da cuenta? El Señor nos ayude mucho. Esas promesas para nosotros en estos tiempos, hermanos, se cumplen también. Cuando nosotros optamos por salir de lo que a nosotros nos hace mal en nuestra vida, porque nosotros día a día nos estamos contaminando con ciertas cosas. Y para eso el Señor también nos dio una herramienta que es muy preciosa, que es el arrepentimiento, para ir en un camino nuevo ahora de santidad. Vamos avanzando, ¿cierto?, en este camino, y el Señor poco a poco nos libra. ¿Se da cuenta? El Señor nos libra, el Señor nos rescata. Mire, cuando uno rescata a una persona, cuando está inmersa en un problema que no puede salir. Y el Señor, ¿por qué utiliza ese verbo? Yo los rescataré, porque el Señor los va a tomar y los va a sacar y no los va a hacer regresar. ¿Se da cuenta? Es una liberación completa que Dios hace con su pueblo Israel, con el pueblo escogido y con nosotros también en nuestra vida ahora, en estos tiempos. El Señor también a nosotros nos rescata de la esclavitud. ¿De qué esclavitud dirá usted? De la esclavitud espiritual que vivimos todos nosotros. Cuando estamos inmersos en el mundo, cuando nos olvidamos de ciertas cosas, el Señor viene a nuestro rescate. Nos saca, nos toma, nos libera de esa esclavitud. Nos empieza a enseñar a nuestro corazón la palabra bendita que Él nos dio. Y nosotros ahora empezamos en este camino, ¿cierto?, a avanzar y a crecer. ¿Se da cuenta? El Señor nos rescató ahí, nos sacó. Por eso que nosotros, hermanos, no podemos volver a nuestros antiguos pecados. Porque una vez que nosotros decidimos tomar el camino, no podemos volver atrás. Es como dar un paso y retroceder dos. Entonces, el Señor nos ayude mucho. El Señor nos va a redimir también, como decía uno de los verbos. ¿Qué es lo que es redimir? Bueno, volver a la grandeza que nosotros teníamos. Ojo, en el momento de la creación nosotros teníamos una perfección. Nos crearon en el último día, entramos en Shabbat
y pudimos disfrutar del mundo con toda la magnificencia que eso significa, con todo lo que significa el Shabbat. Nosotros los varones, todos los hombres, fuimos creados a imagen de Dios en una perfección completa. ¿Se da cuenta? A eso es lo que el Señor quiere. A través de este camino que nosotros vamos recorriendo, volvamos a lo que éramos primero. Mire qué hermoso es el Señor, qué grande es lo que el Señor nos da esta oportunidad de volver a los primeros tiempos, como éramos antes, ¿cierto? Una perfección donde no había maldad, donde no había malos pensamientos, donde no tus ojos no miraban cosas que no correspondían. Únicamente el estudio de la palabra, para ir creciendo y llegar a la perfección que Dios quiere. ¿Se da cuenta? De eso el Señor también nos redime. Todas esas cosas, esas 3 cosas que hemos hablado, solamente no en profundidad, las podríamos profundizar una por una, pero solamente las vamos a repasar. Y el último, que es lo más bonito, porque el regalo más grande viene al último, en la última promesa en el versículo 7, cuando dice que Él nos tomará y ahora Él será nuestro Dios. Mire, qué precioso, el Señor te saca, te limpia una vez que tú estás en el camino, ahora Él puede ser tu Dios. El Señor te va a dirigir, te va a guiar por sobre todas las cosas. ¿Ah? Va a ser tu faro que te va a alumbrar cuando estés en un peligro de caer en algo que no corresponde. La palabra del Señor es luz, es una lámpara, ¿cierto? Que ordena nuestros pasos, que guía nuestro camino. Es tan bonita la palabra. Podríamos decir muchas cosas de la palabra, pero eso es lo esencial, de que ahora el Señor nos guía. Mire usted. Ahora, ¿pero qué tiene que ver todo esto con Pesaj? Bueno, ¿por qué tiene que ver esto con Pesaj, la Pascua, ¿cierto? Porque nosotros ese día, cuando nos reunimos, ¿cierto? Y sellamos, ¿cierto? Este pacto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en ese día? Recordar lo que Dios hizo, todas las maravillas que Él hizo por nosotros para rescatarnos. El pueblo de Israel recuerda todas las cosas que Dios hizo. Las plagas, la rana, todo lo que vino, el Nilo, los primogénitos, lo recuerdan. ¿Por qué? Porque Dios endureció el corazón del faraón con un propósito, ¿cierto? El Señor tiene todo bajo control. ¿Se da cuenta? Para liberarnos a nosotros. El Señor, hermano, nos amó tanto, mira. El Señor nos amó tanto que nos liberó de la esclavitud. Y lo mejor de todo es que una vez que pasamos por Pesaj, que cruzamos, ¿cierto?, este momento de esperanza para nosotros, el Señor ahora también nos estaba preparando ¿para qué cosa? Para entregarnos esta palabra tan hermosa. Nosotros no la merecíamos, pero el Señor vio algo especial en nosotros. Nos entregó esta palabra, que es ordenanzas, que son guías para nosotros, para nuestro camino, en todo sentido de la palabra. No solamente en nuestra vida espiritual, si el Señor, hermano, estableció leyes civiles también en la Torá, en la palabra. ¿Se da cuenta? Ahí usted lo puede leer en Levítico, en Deuteronomio. Hay leyes civiles para nosotros también, para nuestro comportamiento con las personas que no conocen a Dios. Hay leyes morales, obviamente, para nosotros también, que nos hacen conducir en un camino recto, en un camino justo, en un camino de justicia. No solamente una justicia espiritual, justicia con todos los que nos rodean y con todas las cosas que nos rodean. ¿Se da cuenta? El Señor es así de magnífico con nosotros. Ahora, hay que recordar una cosa. Miren, vamos a leer Vaikra en Deuteronomio, ¿cierto? Que de hebreo significa la repetición de la ley, porque cuando comienza Deuteronomio, Moisés hace un recordatorio, ¿cierto? De todas las leyes, ¿cierto? Para que el pueblo no se olvide. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. El Señor nos dice algo muy importante que también debemos cumplir, porque usted sabe que hay mandamientos especiales, por ejemplo, para Shabbat, que debemos cumplir ciertas cosas, como dice el profeta Isaías, y también hay mandamientos que nosotros debemos cumplir todos los días, que debemos todos los días estar ahí atentos. Ojo piojo, como decía mi abuelita. Decía mi abuelita. Que Dios la ayude. Bien. Vamos a leer en Deuteronomio 9. Vamos a leer el versículo 7. Y el Señor usa una palabra muy bonita.
Mire, escúchela bien, por favor. Dice, acuérdate. Y dice otra cosa más. No te olvides que has provocado a ira a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. ¿Se acuerda que le dice que debemos recordarnos siempre de eso? Que Dios les bendiga. Mire, estos son recordatorios, son 4 recordatorios que nosotros debemos estar siempre pensando en nuestra vida para entrar como corresponde a pesar a nuestra Pascua. Eso es uno. Leamos el otro. Capítulo 16 de Deuteronomio. Versículo 3. Escuche bien, por favor. Segundo, no comerás con ella leudo. 7 días comerás con ella pan por leudar, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto. Y escuche bien, ¿eh? Aquí usa el mismo verbo. Para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Algunas veces nomás dice después, ¿cierto? Dice, todos los días de tu vida. Que Dios nos ayude mucho. Capítulo 24 de Deuteronomio. Ayúdenos Dios. Sea bendito siempre el Señor. Capítulo 24, versículo 9. Esto es muy importante. Dice, acuérdate, acordémonos siempre, de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que saliste de la tierra de Egipto. Muy importante lo que hizo Miriam, la hermana de Moisés, cuando habló leshonará o habló de mala forma contra su hermano. Después vamos a conversar de eso. Y en el capítulo 25, versículo 17, también muy importante que nosotros lo recordemos en nuestra Pascua. Mire, escuche bien. Versículo 17 del capítulo 25 de Deuteronomio. Acuérdate, acordémonos, de lo que hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto. ¿Qué es lo que hizo? Que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Que Dios les bendiga mucho. ¿Por qué es importante hablar de todas estas cosas antes de entrar a esta festividad tan hermosa que es empezar, que es la Pascua? Primero, cuando leíamos en Deuteronomio 9, versículo 7, lo que pasó es que el pueblo pecó con el becerro de oro. ¿Se acuerda? ¿Por qué el Señor dice recuérdate siempre? ¿Se acuerda usted lo que pasó cuando Jehová le advirtió a Moisés, le dijo que el pueblo se había corrompido y le dijo desciende porque el pueblo que estoy se ha corrompido? Escucha bien. Jehová le dice a Moisés, déjame que los destruya en un momento y haga de ti una nueva generación. Y el gran líder Moisés, único, líder grande, hermano. ¿Qué es lo que hizo? Se arrodilló, oró, le dijo, Señor, es tu pueblo que tú sacaste, no vayan a hablar mal de ti, que los trajiste al desierto a morir, para que no sea tu nombre abusado por la gente que no conoce, que pueden decir que después que los sacaste, los destruiste. Y por amor a Moisés y a todas las generaciones que venían, Jehová no los destruyó. Esa misericordia que el Señor usó es la que nos dice en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 7, acuérdate, acordémonos, yo predicador, que el Señor, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios y nos desviamos a dioses ajenos,
nos desviamos de la verdadera voluntad de Dios que era para con nosotros, el Señor nos puede destruir. Pero el Señor es misericordioso. Y en ese momento le dio una oportunidad al pueblo, así como nos da hasta ahora. ¿Ah? Si nosotros verdaderamente, porque el pueblo después de eso se arrepintió, pero desde el fondo de su corazón. Y tuvieron el mérito, fue tanto lo que se arrepintieron que tuvieron el mérito de recibir la Torá, de recibir la palabra en el monte. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor dice, acuérdate, acordémonos nosotros todos los días de eso, de que debemos seguir el camino a la justicia, de que debemos seguir el camino del orden que Dios quiere, que Dios estableció para nuestra vida matrimonial, para nuestra vida civil, con nuestros vecinos, siempre lo repetimos. Que Dios nos ayude mucho. En Deuteronomio 16, versículo 3, decía algo muy bonito. Dice, que no hay que comer leudo, ¿cierto? La festividad, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. El Señor nos dice que todos los días de nuestra vida debemos acordarnos de cómo Él nos sacó. Aunque no éramos merecedores, pero Él nos sacó, nos liberó, porque tanto es el amor de Dios así de grande. Nosotros en Egipto, el pueblo de Israel, ¿cierto? Era azotado, era su trabajo, ellos no descansaban, estaban día y noche, y no tenían mérito de su trabajo. Nada, les fue todo quitado, todas sus libertades. ¿Se da cuenta? Lo mismo pasa con nosotros. Por eso que es necesario que nos acordemos todos los días de nuestra vida de que nosotros podemos volver a recaer en nuestros antiguos pecados y volver de nuevo al exilio egipcio. Mira, el Señor dice, recuérdalos todos los días de tu vida, porque cuando volvemos atrás es muy difícil salir. Por eso que Dios nos ayude mucho. En Deuteronomio 24, versículo 9, Miriam, la hermana de Moisés, cometió algo muy grave que para nosotros está prohibido, que lo hemos escuchado muchas veces, que es hablar mal de nuestro prójimo. ¿Se da cuenta? Eso es lepra, se traduce en las versiones griegas. Pero es una lepra espiritual. Nosotros, hermanos, tenemos una prohibición muy grande de hablar mal de nuestro prójimo. Sí, pues, sí, si no, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? ¿Qué es lo que le dijo Jehová siempre al pueblo de Israel? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, se lo dice en Deuteronomio, en Números se lo repite. Le dice siempre que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. ¿Qué hacemos cuando hablamos de nuestro prójimo y más encima hablamos mal? Estamos hablando de esta lengua, que se traduce en hebreo, esta lengua mentirosa que habla vanidades. ¿Se da cuenta? Nosotros siempre, hermano, tenemos que resaltar las cosas positivas de todas las cosas que nos pasan. Inclusive de la persona que aún mala con nosotros, que nos desea muchas maldades y qué sé yo, hablar siempre bien de él, o evitar hablar. Usted sabe que el que controla este miembro, controla todo su cuerpo y está muy cerca de la santidad. Que Dios nos ayude mucho. Bueno, eso es un ejemplo que Dios nos pone. Recordarnos siempre de no hablar contra nuestro prójimo, que también es muy importante para que podamos celebrar la fiesta de Pesaj como corresponde. Y en el versículo 25 habla de Amalek. ¿Usted se acuerda que en la guerra de Amalek, ¿cierto? Cuando Moisés, ¿cierto?, se le cansaban sus bracitos, venía, ¿cierto?, Aarón y se los levantaba y el pueblo de Israel triunfaba. Pero ¿qué es lo que le hizo grave a Amalek? Amalek son los descendientes de Noé, ¿cierto? Son los descendientes de Cam. Y descendientes de Saúl también. Del hermano del hijo de Jacob. Del hermano de Jacob. Entonces, Esaú desperdició o no quiso, ¿cierto? No aprovechó la primogenitura que en él había. Él no la quería. Y eso que conocía a Dios. Pues su hermano Jacob conocía a Dios. Él tenía la posibilidad, pero a él no le interesaba. A mí no me gusta mucho cuando dicen que Jacob engañó. A Esaú no comparto mucho, sino que yo considero que él sustituyó a lo que su hermano no quiso. Él lo sustituyó porque él sabía el beneficio, la virtud que había de ser llamado primogénito. De hecho, Jacob le compró. O sea, tampoco podríamos decir que robó la primogenitura, no, porque él la compró. ¿De qué forma la haya comprado? Eso ya es otro tema. Pero lo importante
Es que el Señor dice que no recordaremos lo que Amalek le hizo al pueblo de Israel. El mayor pecado de Amalek fue no haber temido a Dios. Él había escuchado lo que Dios se había hecho por el pueblo de Israel en el desierto. El poder, las nubes de gloria que acompañaban al pueblo, como la roca, ¿cierto? Por la virtud de Miriam daba agua, ¿cierto? Para que el pueblo pudiera beber. O sea, ellos habían escuchado, pero no temieron a Dios y atacaron a los israelitas, sabiendo aún que el estandarte de Dios era Jehová mismo. Por eso dice Jehová ni sí, Jehová mi estandarte. Cuando Moisés levantaba la mano, asimilaba como una bandera, ¿cierto? Y por eso al monte le puso Jehová ni sí. Ah, Jehová mi escudo, mi estandarte, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cuál fue el peor pecado de Amalek? De conocer lo que Dios podía hacer y no temió. Nosotros nos pasa lo mismo a veces. Sabemos nosotros el poder de Dios. Sabemos nosotros la virtud que Dios tiene y cómo Él actúa con justicia. En todos nuestros actos, nuestras obras, Él actúa con justicia. ¿Ah? Y muchas veces tememos a lo que Dios puede hacer. ¿Se da cuenta? Jugamos con Dios y no reconocemos nuestras faltas. ¿Sabe que es mejor reconocer antes que empezar a buscar excusas? No, reconozcamos mejor que pecamos. Y hagamos una oración de arrepentimiento, arrepintámonos para que haya un nuevo comienzo, porque si no, Jehová toma acción, se da cuenta sobre nuestra vida, pero no toma acción para que nosotros, hermanos, suframos, como muchos dicen, no, el Señor nos pone pruebas. No, si el Señor no prueba a nadie. El Señor te envía cosas cuando tú, en nuestra porfiadez, en nuestra tosudez, no queremos cambiar. El Señor nos envía ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros despertemos y podamos arrepentirnos y podamos cambiar si el Señor te ama tanto. ¿Se da cuenta? Nos arrepintamos y no volvamos a cometer el mismo pecado, por cierto. De eso estamos hablando, ¿cierto? No vamos a hablar de que arrepentimos y jugamos con la misericordia y después volvemos a los mismos caminos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una oración verdadera de arrepentimiento. Todas esas cosas, todas esas promesas, todo lo que hemos conversado se ponen, ¿cierto?, en pesaje en esta festividad, donde recordamos lo que Dios hizo, nos liberó, se da cuenta, y recargamos energías con eso, porque tenemos confianza, nuestra fe en la festividad de Pesaj es tan importante para nosotros, porque nuestra fe se ve aumentada. Imagínese usted, es un día único, ¿se da cuenta? Nos señalizamos con Dios, porque el ángel pasó y mató a todo primogénito, menos a los primogénitos de Israel. ¿Se da cuenta? O sea, había implícita una protección sobre el pueblo de Israel, la misma protección que Dios nos da ahora en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Esa protección estuvo para el pueblo de Israel con los primogénitos y también está ahora para nosotros también. Que Dios les bendiga mucho. ¿Por qué es importante? Y con esto vamos a terminar. ¿Por qué es importante recordar esta festividad? Porque el Señor nos dice, bueno, nosotros tenemos que recordarnos siempre de las festividades, recordarnos siempre, ¿cierto?, de lo que hizo Amalek, recordarnos siempre de lo que tenemos que hacer en Shabbat, porque usted sabe que el Shabbat no solamente hay que recordarlo, ¿cierto? El Shabbat también hay que guardarlo. Y ahí nos cuesta un poco, pero bueno, el Señor nos ayuda y nos dé siempre virtud. O sea, hay cosas que nosotros debemos recordar siempre. Entonces la pregunta es, bueno, si tenemos que estarla siempre recordando, ¿para qué el Señor nos puso una fiesta? Bueno, al principio partimos diciendo de que las fiestas son verdaderas estaciones donde uno recarga energía. Todas las festividades de nosotros nos enseñan algo, nos renuevan. A nosotros renuevan nuestra fe, renuevan, ¿cierto?, todo el potencial que nosotros podemos dar antes de presentarnos, ¿cierto?, eh, en Yom Kippur, en el mes de Tishrei, ¿cierto? El día de Tishrei cuando nos presentamos a Yom Kippur. O sea, es presentarnos con algo, con una nueva energía. Y esta fiesta de Pesaj a nosotros, ¿qué nos recuerda? Por sobre todas las cosas. De que el Señor, así como el pueblo de Israel clamó y Jehová vino al rescate, el Señor también viene al rescate nosotros en esa fecha de nuestra vida. Se da cuenta el Señor, así como le prometió a Israel, las cosas que hablamos, que los va a librar, que los va a rescatar, que los va a redimir y que los va a tomar y va a ser su Dios. Esa misma promesa ahora está implícita para nosotros en Pesaj también. El Señor se involucra ahora cuando tú tomas la acción de querer cambiar, de querer crecer, de querer cambiar todas tus cosas. El Señor se involucra en tu vida.
Eso pasa en Pesaj. El Señor sacó al pueblo, lo guió, lo empezó a limpiar en la cuenta del Homer, ¿cierto? Los 50 días antes de llegar al Sinaí. Día tras día el pueblo de Israel se limpiaba de algo, se sacaba algo de encima. La palabra dice que somos pasados por el crisol, ¿verdad? El metal hay que empezarlo a pulir, sacar la impureza en lo mismo en la cuenta del Homer. El Señor empezó a quitar todas las cosas. ¿Para qué? Para llegar, ¿cierto? A recibir lo más sagrado que nosotros tenemos, la Torah, la palabra de Dios. Otro día y conversaba con mi esposa, conversamos de que la palabra en algún momento va a ser quitada, pero eso es algo espiritual. ¿Eh? Y cuando esta palabra, yo le decía, ¿sabes qué, esposa? Yo hace mucho tiempo que tengo el pensamiento que la palabra ya está siendo quitada muy de a poco. Pero no que esta Biblia que tenemos acá, ¿cierto?, vaya a desaparecer, no, que la palabra de Dios va a seguir, sino que la palabra de Dios está siendo quitada de nosotros en nuestros corazones. ¿Sabes con qué? Porque muchas veces no tenemos tiempo para leer. Nos interesan más otras cosas. ¿Ah? Nos interesa más ver una serie completa, ¿cierto? Que está tan de moda ahora, nos interesa estar más en el teléfono revisando el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, qué sé yo, subiendo fotos, ¿sí? Quién tiene más seguidores, eso nos interesa ahora. ¿Ah? Preferimos estar eh, viendo la novela que está súper buena, viendo un partido que está súper bueno, eh, y eso nos va quitando tiempo. Y eso hace que se quite la palabra de nuestro corazón, muy de a poco. Se ha dado cuenta que los días ahora son cortos porque es una promesa de Dios. Siempre escuchamos, no, es que no tengo tiempo, es que me falta tiempo. No, si tiempo hay. Lo que pasa es que estamos inmersos en otras cosas. Estamos quitando nosotros mismos de nuestro corazón la palabra. Estamos malos para estudiar. Imagínese usted, yo le voy a hacer la siguiente pregunta y respóndase usted. Ahora en estos momentos llevamos un año y tanto ya desde pandemia, que no hemos podido salir. ¿Cuánto tiempo le he dedicado a la lectura de la palabra? Porque ahora podemos ir del trabajo a la casa. ¿Se da cuenta? Llegamos del trabajo, ¿cuántas veces leemos? El otro día un hermano me dijo que a él le gustaba mucho el libro del predicador. Yo de verdad que no lo he leído mucho, no sé cuál es el formato, pero me imagino que habla de temas y aparecen hartos versículos. Yo le dije, ¿sabes qué? El libro del predicador debe ser muy bueno, pero ese libro lo único que te acumula en una hoja son versículos. ¿Se da cuenta? Lee mejor, hombre, lee la palabra, léela, porque uno para acordarse de cosas tiene que leer. ¿Se da cuenta? Lee la palabra, hay tiempo, un año y tanto. ¿Cuánto hemos avanzado en la lectura de la Biblia? Muy poco. O esperamos que los demás, ¿cierto?, prediquen y nosotros en nuestra casa no hacemos nada. No, hijo, tenemos que estudiar porque si no la palabra poco a poco va a ser quitada de tu corazón porque no le estás dando el tiempo a Dios. ¿Cuánto hemos orado por nuestros hijos? ¿Se da cuenta? Yo creo que eso se está cumpliendo ya que la palabra está siendo quitada. Y entre más avanza la tecnología, eh, si no la utilizamos bien, más tiempo nos va a ir quitando y menos tiempo le damos a la lectura. Que Dios te bendiga mucho. Meditemos en todas estas cosas. eh, que Dios nos ayude siempre. Chiquillos, de verdad. Es mi anhelo que crezcamos, es mi anhelo que nos gocemos siempre con palabras de virtud. No, para crecer, para crecer, para crecer, para alegrarnos y de tener esperanza de que nuestro Dios va a venir en algún momento, nos va a redimir, como bien decían los versículos, y Dios nos ayude mucho. Quiero saludarlo a todos, en especial a todos los que participan de este servicio y desearles las más ricas bendiciones de parte mía, de mi esposa, de mi familia, y esperamos prontamente que llegue nuestro Dios, ojalá en nuestros días. Amén. Gracias, pastor. Entrego eh, esta palabra con glorias al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Shalom.